Club Cuarta. Club Cuarta. Verdades inconvenientes. Inconvenientes. Vale la pena preguntarnos y aclarar, ¿tener amor propio podría interpretarse como una acción egoísta? ¿Ustedes qué piensan? Cuando propusieron el tema, yo me puse a pensar y me di cuenta de que culturalmente, o al menos lo que yo he visto, no es tan común que nos inculquen el amor propio. Sí, o sea, como que culturalmente es más importante amar a los demás que amarnos a nosotros mismos. Y vemos que muchas veces, como cuando una persona es segura de sí misma, cuando una persona no tiene miedo como de creer en sí, de seguir pues lo que quiere, lo vemos es como a veces como sinónimo de altivez, de una persona egoísta, o una persona que piensa solamente en ella misma, o cuando vemos una persona que ha aprendido a amar sus defectos, ya sean físicos o del tipo que sean, decimos como, pero ¿qué se cree esa vieja? ¿Pero qué se cree ese man? Ni que tuviera el mejor cuerpo, ni que tuviera el mejor no sé qué, ¿sí? O sea, como que incluso tratamos de poner un estándar para que hay que cumplir para poderse amar a uno mismo. Entonces, bueno, yo estaba pensando en eso y decía, pero ¿por qué? Incluso venimos pues de una cultura religiosa que en vez de enseñarnos como, bueno, por lo que dicen de ama a tu prójimo como a ti mismo, en vez de enseñarnos primero nosotros mismos para poder amar al prójimo, lo que nos enseñan es que tenemos que amar al otro, ¿sí? Incluso si nosotros no nos amamos. Que bueno, eso podría ser yo creo que más adelante se podría hablar de si es posible amar a otra persona realmente sin primero amarse a uno. Y bueno, encontré un artículo que pues iba acorde con lo que yo estaba pensando, donde se ponían dos filósofos, uno clásico y uno pues más actual, y el clásico, que era Kant, bueno, nos decía como que habían tres tipos de egoísta, ¿no? Entonces los voy a citar. Estaba el egoísta lógico que considera innecesario constatar su juicio con el de otros como si dicha piedra de toque o criterio externo de verdad no lo necesitas. Entonces lo que nos dice acá es como que siempre vamos a necesitar la opinión de otro, pero pues en realidad eso sería ponerse límites. El segundo egoísta era el estético, que se basaba solo en su propio gusto. Pues a mí me parece que este es como el más, no sé, porque igual esto es subjetivo, a cada uno le gusta pues lo que le gusta, ¿sí? No creo que se necesite que a todos nos guste lo mismo. Y en el tercer lugar decía el egoísta moral, que reducía todos los fines a sí mismo. Y bueno, hay una cosa que se llama eudemonía, que es como la felicidad a cualquier costa. Entonces él ponía esas dos cosas como en un versus, como que las personas, eh, pues, si se amaban a sí mismas o si no necesitaban la aprobación de nadie más ni nada de eso, iban a hacer como a violar ese principio moral. Pero pues yo creo que más que eso, se puede hacer una integración, por lo que les digo. O sea, se puede hacer una integración del yo a esa comunidad y buscar un bienestar para todos, una felicidad para todos, que me incluya a mí, porque lo que yo veía es que era como los demás, los demás, los demás, pero porque uno no se puede incluir con los demás, ¿sí? En ese proceso de ser feliz y de ser uno mismo y de amarse. Entonces, pues, yo pensaba que el amor propio y el amor por los demás se ve como una dualidad de polos opuestos, donde el primero se ve como egoísmo, o sea, el amor propio se ve como egoísmo y el amor por los demás se ve como algo que debamos enaltecer, como una obligación humilde del yo, como, sí, para mí yo veía como eso. Y pues que debíamos servir primero a otros
o estar pendientes de otros antes que nosotros mismos. Y pues de ahí dije como, bueno, pero el amor propio, ¿qué es? Entonces busqué y la RAE solamente tiene dos conceptos. Uno que es amor que alguien se profesa a sí mismo y especialmente a su prestigio pues cosas que ha alcanzado con su esfuerzo y el afán de mejorar la propia actuación. Y yo dije, pero bueno, ¿qué tiene eso de egoísta? O sea, ¿por qué es visto como algo egoísta el amor propio si en realidad es algo que conlleva trabajo? O sea, que hay que primero aceptarse a uno mismo, darse valor, considerarse y respetarse, tener un balance o una relación entre lo que pensamos, lo que sentimos, ya sea porque, eh, bueno, es algo interno, ¿no? Entonces como que al tener un balance ya lo externo o la situación no va a cambiar eso que hemos ido formando. Es aceptar nuestros defectos, nuestro aspecto físico, los gustos y la personalidad. Pero muchas veces esto es como que está ligado, o sea, vemos que está ligado o creemos que es sinónimo de vanidad, de arrogancia, de altivez, de jactancia. Y pues realmente, pues yo no lo veo así. Yo creo que es algo, pues como conocemos nosotros, es algo extrínseco. O sea, sí, una persona puede que tenga amor propio y que sea egoísta aparte de eso, pero son cosas extrínsecas, ¿no? O sea, como por decir, no es ley que un introvertido sea tímido. Así mismo no es ley que alguien que tenga amor propio sea un egoísta, vanidoso, no sé qué. Lo único es que ha aprendido a creer en sí mismo y por eso de pronto hace muchas cosas que los demás no se permiten porque creen que es altivez o porque consideran que no son merecedores de eso. Entonces es lo que yo veía y lo que yo creo. Que puede que culturalmente se considere como egoísmo, pero para mí pues, no, no lo es. Del análisis que ella hacía y de, pues, cómo, digamos que incluso en los mismos significados que uno encuentra, pues aparece como ese sesgo. A mí me hizo pensar y es algo que de pronto, pues, cuando estuve viendo la película y analicé como la perspectiva desde donde yo la analicé, no pensaba, pero que precisamente por esta semana apareció algo similar a lo que está diciendo Nicole y es el lenguaje, ¿sí? O sea, cómo, digamos que ya básicamente una institución tan grande nos está diciendo cómo pensar, ¿sí? ¿Y a qué institución me estoy refiriendo? Pues a la Real Academia, o sea, cómo unas personas que bueno, yo realmente en eso sí soy ignorante y no sé cómo ellos llegan allá y cómo es que terminan ellos dándonos y sacando las definiciones, pero desde mi perspectiva, pues claramente tienen un sesgo, ¿sí? Y claramente no es con esa palabra, sino con muchas otras palabras. Pues esta semana la compartía con ustedes y era la palabra de mujer pública y hombre público, ¿sí? Y eso pues me lleva a pensar a cómo pues ellos incluso con lo mismo que tú que estamos hablando hoy del amor propio y el egoísmo, pues lo reducen a actos, digamos que dentro de las definiciones, actos que no se deberían hacer o que supuestamente estarían mal vistos por la sociedad y que desde nuestro concepto pues es que son necesarios. Pero des en cuenta cómo desde el lenguaje mismo ya, desde un diccionario nos están diciendo y nos están llevando a tener un pensamiento sesgado, ¿sí? Sí, o sea, y es que yo creo que eso es lo que pasa, que a veces hay como unas pues confusiones ahí. Y lo que yo digo, las personas de pronto a veces no se permiten amarse a sí mismas porque lo ven es como sinónimo de eso, ¿sí? Y está mal visto que uno sea egoísta, que uno se ponga antes que los demás, que uno sea vanidoso, jactancioso. Entonces, claro, como tienen ese concepto, eh, pues evitan caer en eso.
caer en eso. Como decía Nicole, puede que gracias a ese sesgo que tiene la sociedad de lo que es el amor propio y de lo que nos infunda desde incluso la Biblia, que es que debemos pues profesar y darle más que amor a nosotros mismos, que deberíamos iniciar de ahí, es demostrarle amor a los demás, puede ser lo que nos puede orientar o terminar llevando a lo que es la dependencia o el apego emocional. Pero para eso, ¿alguna de ustedes me podría colaborar diciendo qué es la dependencia o el apego emocional? Bueno, yo hice una investigación sobre el tema y el apego emocional o la dependencia se puede ver como una vinculación que existe entre las personas, pero ya una vinculación obsesiva. O sea, es algo que es tan permanente que nosotros llegamos a pensar que nos puede dar la felicidad o que nos puede ayudar a rehacer nuestra vida y no podemos, o sea, no sentimos que solo seamos capaces de realizar nuestra vida, sino que estamos dependiendo constantemente de otra persona para tener un sentido, ¿sí? Entonces, pues esta información la saqué también de Walter Rizzo, que ustedes saben que es una persona que habla mucho sobre cómo crearse uno mismo, o sea, como salir uno mismo sin tener que depender de alguien más. Entonces, sí, ese concepto me gustó mucho y por eso quise hablar sobre este tema. No, yo quería decir algo, que pues bueno, yo que se estaba viendo una relación, lo que pues sí, era muy dependiente, pronto porque la muchacha tiene baja autoestima y eso. Entonces yo pensaba lo que les decía, o sea, es posible que uno ame a otra persona sin amarse a uno mismo primero, porque yo creo que es que no es como tal, o sea, pues yo lo veo pronto así que no es como tal que uno ame a la otra persona, o sea, por quién es y por cómo es, sino por el hecho de cómo lo hace sentir a uno, o sea, cómo llena lo que uno no tiene, ¿sí? Porque yo estaba pensando como, es que ella no lo ama a él, sino ama lo que le hace sentir. En el momento en que llegue otra persona, ya no, pues va a cambiar de objeto de seguridad o como se diga. Sí. Perdón, ahí meter la cucharada. Pues es que ya ustedes saben cuáles son mis sesgos. Y pues claramente ahí se ve pues las cuestiones de género, ¿no? Entonces, yo ahorita no me puse como a indagar precisamente en eso porque hasta ahora que lo estoy hablando con ustedes se me vino a la cabeza. Pero pues yo sé que si lo hacemos así rápidamente en Google o algo así, buscamos, pues quiénes son más dependientes emocionalmente, ¿sí? ¿Quiénes son exactamente? ¿Quiénes son esas personas que buscan cuidar tanto al otro? ¿Quiénes son esas personas que se preocupan por los otros? Pues en su mayoría, yo no puedo decir un porcentaje, pero en su mayoría somos las mujeres, ¿sí? Y obviamente desde lo que pues yo tengo experiencia y desde las investigaciones que ahorita estoy realmente haciendo, pues las mujeres estamos siendo lo que siempre les rescato a ustedes y estamos siendo criadas culturalmente en eso, en carencia, en un déficit, ¿sí? Donde pues obviamente ahorita yo creería que de pronto la generación de ustedes, de pronto tal vez que van superando muchas otras barreras que tal vez la mía o la misma, mi mamá, mis abuelas, como que cada generación se va superando un poco más, ¿sí? Pero que yo considero que de todas formas, pues sigue pesando eso de que muy indirectamente nos colocan o nos enseñan a sentarnos de una manera, a estar de cierta manera, a la niña, entonces esté pendiente de su hermanito, esté pendiente de su hermanita, ojo ahí, o sea, a la niña todo el tiempo le están dando muchos anuncios y muchos avisos de cuidado en cuanto a usted, cuídese porque usted es como un objeto que lo pueden robar y lo pueden usurpar y lo pueden hacer lo que quiera,
pero también por el otro lado cuide del otro. Entonces, cuidado, mamita, pero vaya, e incluso pues con los mismos padres, vaya y dele a su papá, vaya y dele esto, vaya no sé qué, vaya. Todo el tiempo estamos en pro del cuidado, a diferencia y sin ánimo obviamente de que nuestros compañeros hombres se sientan mal, pero pues culturalmente pues a ellos se les educa de una manera diferente. Entonces por eso a veces son esos reclamos incluso cuando uno está en pareja de, ay, pero ¿por qué? Cuando se le dice al hombre, pero tú ¿por qué no te fijas en nada de eso? Perdón la expresión, pero güey, pues nunca me lo enseñaron, o sea, nunca, pues porque a ellos desde pequeños no se les enseña a estar pendientes de todo, de los detalles ni nada, no. Vaya, usted haga lo que quiera. Y si se pasó por encima, y si se sució, y si se hizo, no se hizo, no importa, ¿sí? Entonces, en esa medida, pues obviamente esto influye en que nosotras, digamos que de una u otra forma necesitemos la aceptación de otras personas. Sí, y eso lleva obviamente a una dependencia emocional. ¿Sí? Bueno, de esto primerito que estaba mencionando, a mí me gustaría comentar ahí, pues relacionándolo también con la película, estas partes de las películas en las que se ve que Alice, que la protagonista, pues hay algunas cosas que ella pues no son capaces de manejar estando sola, ¿no? Como esto de cambiarle los subtítulos, quitarle los subtítulos al televisor, o de vestirse ella sola. Entonces ahí podemos ver que ella todavía no es que ella quiere estar sola, que en este momento de soltería es que ella no ha encontrado a alguien. ¿Cómo podemos ver que al final de la película, ya cuando ella realmente sí quiere estar sola, cómo buscan las herramientas o los mecanismos para poder solucionar eso, para ser ella independiente y decir, bueno, venga, no hay nadie aquí que me suba la cremallera, venga, me pongo un imán? Fue muy genial, o sea, por cierto, es súper pepa, eso de ponerse el imán para subirse y bajarse la cremallera. O sea, como ahí se puede ver cómo, o sea, no es que si están en pareja, tengan que hacer como estas cosas las hace él y estas cosas las hago yo, y si en algún momento llegamos a romper, pues yo no puedo volver a hacer eso porque él lo sabía hacer. No, o sea, tratar de solucionar estas cosas, y sí, yo prefiero que él las haga en ese momento, pero yo sé hacerlas, y viceversa. Y yo creo que por tal razón es que, pues, debido a la carga que tenemos todo el tiempo de estar pendiente de los demás, de cómo debemos estar nosotras, es que al final del día nos terminamos olvidando de qué es lo que valemos nosotras como tal y cuál es el amor que tenemos hacia nosotras mismas. ¿Por qué? Porque, como lo dije, siempre estamos pendientes a nivel externo cómo debemos expresarnos, más de cómo debemos sentirnos a nivel interno. Y a partir de eso, pues es como decía la profe, vivimos y somos nosotras las mujeres pues con más carencia de amor propio y quienes tendemos a generar más dependencia emocional o apego hacia otras personas. Y para esto, pues a manera de tips también, es que vale la pena nosotros aprender a identificar cuáles son los tipos de relaciones emocionales. ¿Alguna de ustedes tiene idea más o menos de qué podría ser esto? Pues en la investigación que estuve haciendo, hablaban de tipos de relaciones, ¿no? La dependencia, la codependencia, la interdependencia y pues la independencia, ¿no? Entonces, de la dependencia básicamente es eso, de que todo el tiempo usted tiene que estar encima de la otra persona, porque sin ella de verdad siente que no tiene seguridad, no puede vivir, como que todo el tiempo está en ese conflicto interno, ¿sí? De que solo yo no seré capaz. La codependencia ya es por parte y parte, o sea, es una relación en la que ambos dependen emocional, física y psicológicamente de la otra persona. Ya la independencia, pues encontré un autor que se llama Arun, es un nombre muy raro, Arun Mansukhani, y él hablaba de que es importante, por lo que somos seres pues sociales, entonces que es importante todo el tiempo estar interactuando y relacionándonos con distintas personas, ¿sí? Entonces él decía que la solución, o sea, para tener una relación sana no es ser independiente, porque el independiente es el que básicamente la sociedad puede hablar de él como si fuera el que se aísla, ¿no?
que el que no, pues yo no necesito relacionarme con nadie y necesariamente no tiene que ser así. El independiente puede llegar o sea, no evolucionar, por decirlo así. Y él decía, es importante las relaciones, o sea, nosotros nos conocemos estando solos, pero también nos conocemos estando relacionándonos con otras personas. Es decir, cuando yo entro en algún conflicto con alguna persona, esto también me ayuda a mí a crecer, a tener un crecimiento personal. Entonces, por eso es importante también saber que no debemos ser completamente independientes, sino que obviamente es bueno relacionarnos. Y de ahí pues llega un concepto que es la interdependencia, que quiero hablar más adelante sobre ella y es un concepto que me parece muy, muy bueno. No sé qué tengan que decir al respecto. Ay, a mí me gustaría decir algo, que también es eso, de que la soltería pues no es como así como un sinónimo de soledad ni nada de eso, sino que es muy importante saber que nosotros somos seres sociales, nosotros necesitamos esa interacción y nosotros siempre vamos a tener eso, más personas a nuestro alrededor, ya sea amigos, ya sea familiares. Entonces sí, un soltero no está solo, no es sinónimo de eso. Bueno, yo quería decir que en la relación siento que de pronto no una independencia, o sea, no es, pero sí siento que sería necesario una individualidad. O sea, creo que a veces las personas están tanto tiempo con el otro, se entregan tanto al otro que se olvidan como de sí mismo. Entonces, ya cuando, porque muchas veces cuando se acaba una relación es como, no, tengo que volver a encontrarme o algo así. Entonces como que dentro de eso se habían disolvido, se habían perdido o muchas veces dejan de hacer cosas que realmente les gusta, pues porque la pareja no le parece o algo así. Entonces creo que sí, no es necesaria una independencia, pero sí una individualidad, se podría decir, ¿no? Es que básicamente ese es el concepto de la interdependencia. O sea, la interdependencia básicamente es que la persona es capaz de valerse por sí misma, que la persona es autoeficaz, que es capaz de formar un lazo sin perderse él como persona. Esa es la interdependencia. También habla de una relación como una cooperación, ¿no? O sea, ayudando los dos, encajando, complementándose, pero no luchando por quién tiene el poder o quién es el que debe llevar las riendas de la relación, por decirlo así. Entonces, la persona no está sola, la persona elige relacionarse con las demás, pero esta relación es una relación de colaboración para que entre ambos aprendan. Entonces, saben que son diferentes, pero pues son capaces de hacer un vínculo que los permita crecer a ambos, ¿sí? Pero pues tienen en cuenta que son distintos, que tienen distintas características, que tienen distintas formas de ver las cosas, pero eso no hace que ellos pierdan lo que ellos son como personas. Entonces, ese concepto me pareció súper bueno para definir de pronto no una relación perfecta, sino de pronto una relación sana, de que yo sé que entiendo tu punto de vista, pero en mi caso no lo comparto porque va en contra de mis principios, pero yo lo entiendo y lo respeto completamente. Es básicamente eso, las relaciones interdependientes. O sea, también saber decir, bueno, yo me equivoqué y pues sí, fue un error mío, o decir, no, es que en mi caso siento que tengo la razón, y dialogarlo entre los dos, porque es eso, crecer juntos. Entonces, la guía es como crecer juntos, escucharse, cuestionarse, hablar, construir y negociar. Bueno, de esto primerito que estaba mencionando, a mí me gustaría comentar ahí, pues relacionándolo también con la película, estas partes de las películas en las que se ve que Alice, que la protagonista, pues hay algunas cosas que ella pues no son capaces de manejar
estando sola, ¿no? Como esto de cambiarle los subtítulos, quitarle los subtítulos al televisor, o de vestirse ella sola. Entonces ahí podemos ver que ella todavía no es que ella quiere estar sola, que en este momento de soltería es que ella no ha encontrado a alguien. ¿Cómo podemos ver que al final de la película, ya cuando ella realmente sí quiere estar sola, cómo buscan las herramientas o los mecanismos para poder solucionar eso, para ser ella independiente y decir, bueno, venga, no hay nadie aquí que me suba la cremallera, venga, me pongo un imán? Fue muy genial, o sea, por cierto, es súper pepa, eso de ponerse el imán para subirse y bajarse la cremallera. O sea, como ahí se puede ver cómo, o sea, no es que si están en pareja tengan que hacer como estas cosas las hace él y estas cosas las hago yo, y si en algún momento llegamos a romper, pues yo no puedo volver a hacer eso porque él es el que lo sabía hacer. No, o sea, tratar de solucionar estas cosas, y sí, yo prefiero que él las haga en este momento, pero yo sé hacerlas, y viceversa. ¿Sí me entiendes? Y ya, hasta ahí viene mi corte. Con lo que decía Dani, es lo que aún se sigue reforzando el concepto de la interdependencia, y es como a pesar de que uno tenga pues una pareja, debe continuar valiéndose por sí mismo. ¿Para qué? Para no tener miedo a si en algún momento las cosas dejan de funcionar, uno continuar valiéndose por sí mismo y no ver a esa persona como una ficha clave para uno poder seguir viviendo normal. Y es ahí entonces donde vemos la dependencia, las mujeres que se aguantan resto de cosas o que creen que la soltería es lo peor, y nosotras las mujeres siempre como las que nos llevamos como más mal en todo el paseo. Por eso es que, o sea, la película también nos muestra el por qué debemos nosotras aprender a ser solteras. ¿Ustedes qué consideran? Pues es que, digamos que frente a eso, esa era como una pregunta que me surgía a mí viendo esa película. Y yo decía, pues, ¿por qué tienen que sacar películas para enseñarles a las mujeres a ser solteras? ¿Sí? O sea, porque, y desde una perspectiva obviamente masculina, ¿sí? Entonces, o sea, ¿por qué tienen que decirle a la mujer qué hacer con su tiempo libre o qué hacer cuando no está en pareja? Sí, y entonces pues obviamente a mí esa pregunta me surgió, y la respuesta que yo le doy pues nuevamente vuelve a lo que siempre yo hago énfasis, ¿no? Y es pues porque precisamente no nos enseñan a confiar en nosotras, ¿sí? O sea, no nos enseñan o bueno, no puedo decir que siempre, pero no hay un refuerzo de que todo lo que estamos haciendo está bien, y no nos lo celebran tantas veces como es celebrado al otro género. Entonces, claro, pues como que desde mi perspectiva, como que ella que quiso hacer eso, tomó esa iniciativa y dijo, me voy y démonos el tiempo, y cuando se vio, pues digamos que sola, entró la crisis, pero porque no solo fue la crisis de ella y la presión de ella, sino la presión, digamos, de su contexto alrededor, ¿sí? Entonces, cuando empieza ella a sentir esa presión de, hey, ahora sí de verdad está sola, entonces es que empieza ella como a sentir esa presión. Entonces, para mí, pues por eso yo me preguntaba eso, pero ¿por qué es que nos tienen que enseñar a nosotras a ser solteras? Pues porque es que tristemente también eso va de la mano con, bueno, creo que, pues diría yo que aquí no se ve tanto, de pronto en algunos corregimientos o en algunos pueblos, pero pues también es porque a nosotras y en muchas culturas, pues quienes deciden nuestra vida y nuestro futuro, pues son los padres y después los esposos, ¿no? Entonces, pues en definitiva, y de hecho, ahorita yo decía que no tanto, pero sí, ahorita se me vino a la cabeza una que otra estudiante que me decía, es que mi papá es el que me dice qué tengo que hacer, mi papá fue el que me dijo que tenía que estudiar esto, mi papá no me deja, o sea, todavía veo esa decisión de la vida propia de uno en su padre, y claro, pues claro, de una u otra manera pues son nuestros padres, pero siento que frente a eso nuevamente viene la diferencia de género, ¿no? Y entonces se decide más y se es más enfático con lo que se hace con la mujer que con lo que vaya a hacer el hombre. El hombre puede escoger a veces lo que se le dé la gana. No se desconoce que también a ellos se le impone
en ciertas culturas el que tiene que hacer. Entonces también vemos en ellos, por ejemplo, que todos los hombres de esta casa han sido abogados, entonces usted también tiene que ser abogada. Claro, eso también lo vemos. Pero nuevamente digo, y vuelvo a la película. O sea, ¿por qué queda uno ahí como sin piso cuando no está un hombre o alguien al lado? Pues porque no nos han enseñado. Porque desde pequeñas nos han enseñado siempre a preguntar, y entonces la niña, por ejemplo, no puede expresarse y decir de una vez qué piensa, sino no, mamita, espérese. Y tiene que decirle a la mamá en el oído, y tiene que decir pasito, ¿sí? Cuando pues de otra postura pues van gritando, van haciendo mil alaracas y no pasa nada, y a nosotras sí, mamita tiene que ser discreta, en silencio, cállese, sí. Obviamente lo que les digo, esto siento que a medida que van pasando como las generaciones, cada vez más se va superando, pero pues ahí en la película pues yo lo vi desde esa manera. Ahí entro yo. Bueno, empecemos pues hablando un poco más atrás. Por ejemplo, hace 50, 100 años, veíamos como el matrimonio era impuesto por los padres. No, el matrimonio, usted se tenía que casar. Aparte de esto, era muy raro un divorcio en ese entonces, era casi imposible, y usted era la persona correcta y era la mejor mujer, el mejor hombre ya cuando tenía su familia, cuando tenía sus hijos. Entonces aquí también es muy negativo, sí, tanto para el hombre como para la mujer desde antes y ahora todavía es muy negativo esto de ser soltero. Antes para los hombres, un hombre soltero, un hombre que tuviera 40 años y todavía no se hubiera casado, era alguien inútil. O sea, el deber del hombre era mantener una familia. El deber del hombre es darle estatus a su familia, ¿no? O sea, todo hombre tenía que tener su familia y bien a la familia, tenía que tener con buena casa, con buen carro, todo ese tipo de cosas. Mientras que a la mujer se le pasaba a ser la cuidadora, ¿no? Entonces, toda mujer tiene que tener el esposo que lo mantenga, tiene que tener sus hijos, darle muy buenos hijos al esposo y tener la casa aseada. Entonces, ahí podemos ver cómo, o sea, desde hace años, siglos, milenios, nos han metido esto de que nosotros tenemos que estar casados, que ser soltero está mal. Bueno, ahora ya como por los avances de los años y todo eso y todas las luchas que han venido haciendo las mujeres, ya las mujeres podemos estudiar, ya las mujeres tienen carreras profesionales. Entonces ahora en esa parte sí se ha acabado un poco. Ya ahora se ven mucho más las mujeres independientes, las mujeres que llegan a una avanzada edad sin casarse, que se mueren y no se han casado, que prefieren dedicarse ya sea a su estudio o a metas personales que ellas tengan sin la necesidad de un hombre al lado, sin la necesidad de que un hombre las mantenga. Eso, también ahora podemos ver mucho, estamos como en esta temporada de Tinder, de Tinder, sí, de todas estas aplicaciones que son para conseguir pareja. O sea, se supone que ahora la tenemos como mucho más fácil y mucho más rápido el poder comunicarnos con alguien que nos pueda llegar a gustar o alguien que pueda llegar a ser nuestro amor de toda la vida y todo esto, ¿no? Pero también estas aplicaciones y estos métodos así que se supone que nos van a facilitar y que todo va a ser mucho más feliz y práctico, también son los que nos han separado un poco más de ese contacto, ¿no? Ya la gente ahora, pues por ejemplo, Tinder, usted solo da match y ya se puede acostar con el que también le haya dado match. O sea, es así, no se necesita ese cortejo, ¿no? O sea, ya es cuestión de izquierda o derecha y ahí miramos a ver qué sucede.
Esto también, aunque sí ha cambiado las cosas, sí podemos ver cambios, obviamente no es que haya cambiado todo, no es que ya no tengamos presión, no, todavía está esa carga social en la cual una mujer o un hombre están realizados como tal cuando estén casados y tengan su familia. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de nosotras nos han dicho, aún está soltera y el novio? Bueno, a mí también me han dicho el matrimonio para casarse todavía no, pero sí me han dicho, y el novio. Y esa es la cosa, ¿no? Cuando se le preguntan, ¿y por qué no ha tenido novio? O sea, nos hacen justificarlo, como si fuera algo mal el no haber tenido ya novio, o el que no traer un novio a esa fiesta, o ese tipo de cosas. Entonces, esa justificación, eso que a nosotros nos hacen hacer, nos hace pensar, bueno, ¿será que está mal esto que yo soy soltera? ¿Será que por qué no me quieren? Así no. Entonces, en todo esto vemos como esa presión social desmedida, ¿no? En el que a nosotros todo el tiempo como que nos hacen pensar de una forma u otra que esta soltería pues es mala. También podemos ver que aquí en Latinoamérica pues sigue viéndose como muy mal el que no se haya casado, ¿no? O sea, el de la familia, o sea, una familia es feliz y es perfecta ya cuando tenga todos sus hijos casaditos y todo súper bien. Eso cuando ya tenga sus hijos, sus nietos, ¿cuántos padres no dicen, bueno, ¿y para cuándo mis nietos? Y yo quiero ver mis nietos antes de morirme, mis nietos. Eso que es tan horrible, sí. Esto también, pues vemos que tampoco, o sea, sí, la soltería es buena y tiene muchísimos beneficios y es una forma, un estilo de vida y sí da independencia, da libertad económica, social y todo eso, pero también debemos no como poner la soltería como una utopía, ¿no? O sea, debemos también entender que las personas han llegado, pues, muchas personas llegan por distintos motivos a la soltería, ¿no? Está el que lo acepta y está el que lo quiere y en cambio está el que lo entusiasmaron de que acaba de salir de una relación en la cual le pusieron cachos y es que no quiere ver a ningún hombre, pero es porque los odia a todos porque es que le pusieron los cachos de la vida. O está es la persona que está soltera o soltero porque es que no, nadie gusta de él o de ella y que no, que nadie quiere algo serio con él. Entonces también debemos como diferenciar eso y tener en cuenta que no todas las solterías son perfectas y no todas las solterías son iguales, por decirlo así. Ya, estoy que me hablo. Pero ahora se me olvidó, espérese. Ya. Es que con respecto a lo que decía Dani, bueno, hay dos comentarios que me gustaría hacer. El primero, pues, como ella bien lo aclaraba, claro, aquí hemos superado un poquito eso, pero casualmente estaba viendo un documental del año pasado y pues, por ejemplo, en Oriente, no sé qué tanto conocen, pero pues allá obviamente aún ese tema no se supera, ¿sí? Allá todavía, pues quienes deciden el destino tanto de los hombres como de las mujeres, pues son sus padres. Y bueno, pues a mí ese documental que es bien cortiquitico, si quieren vérselo, se llama Mi padre necesitaba vacas, no a mí. Profe, pues, sí me lo he visto, eso es muy genial. Pues básicamente es eso, o sea, como, pues, digamos que a mí me dio duro, pues obviamente creo que ellas tal vez como que lo ven parte ya de su cotidianidad, pero pues es la expresión de una de las niñas cuando, pues obviamente se da cuenta que a su familia, y lo decía también la mamá, pues vale más el ganado y las vacas que tener un hijo, ¿sí? Entonces, pues se negocia su matrimonio, se negocia su vida por vacas, a cambio de vacas. Entonces, pues obviamente, claro, son situaciones que están muy lejanas de nosotros, pero pues que nuevamente nos recuerdan que esta sociedad pues no está tan avanzada y que a veces de verdad nos muestran solo como ese punto de vista de Occidente y ese punto de vista de nuestra referencia gran país maestro y nuestro padre que manda a nosotros. Y es entonces lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, si allá pasa todo, entonces eso ya, esta sociedad está evolucionando, ¿sí? Y pues se nos olvida que existe un mundo en otro lado, al otro lado del Oriente,
que pues que no lo es y que no es solo Europa y no es solo Inglaterra, España y los países que están allá, sino las potencias, sino que es más payasito. Tenemos que corrernos un poquito más y acordarnos que todavía hay muchas sociedades que pues están viviendo muchas violaciones de derechos humanos. No puedo decir yo que solo son las mujeres, no, los hombres también. De hecho, lo que voy a proponer para dentro de 8 días es algo así. Listo, Dani. Ay, bueno, espérense. Y con respecto a lo que también decía Dani, se me vino a la cabeza, bueno, la soltería a mí no me parece mala. De hecho, lo que siempre hemos hablado, eso es una perspectiva y eso depende de cada... Yo pienso que es muy subjetivo, sí, eso depende como de cada uno. Y desde afuera uno lo puede ver negativo, pero pues no, eso ya como que yo siento que internamente pues cada uno lo va viviendo de la forma en que sea. Pero sí siento que también ha sido como un modelo que nos ha vendido también los medios, ¿sí? O sea, como que también estas películas y las revistas y los artículos, entonces ya están como cuando vendieron como la onda del hipster y como de la onda del metrosexual, entonces ahora la onda es, ay, ser soltera, y entonces, bueno, empezó todo con lo de Sex and the City, entonces, ay, entonces vamos a ser como ellos, y después entonces esta de How to be Single, que es la renovación de Sex and the City, y así, pero como que para mostrarlo como, ay, este estilo de vida perfecto, y pues no, o sea, ser soltero, al igual que cualquier otro estilo de vida, pues no, o sea, no hay perfección. Pero lo más triste es que cuando Dani estaba hablando de eso, pues se me vino a la cabeza que eso lo están vendiendo o lo están como siempre mostrando muy de la mano con el cero compromiso. Entonces, como yo estoy soltero, entonces, ay, yo estoy con uno y con otro, y claro, pues eso hace parte como de nuestras elecciones y de nuestro derecho, pero también me remite a lo que Bauman habla de la sociedad líquida y el amor líquido, ¿sí? Y las relaciones líquidas, entonces en donde ya pues literal nosotros entonces como que no quiero compromiso, entonces como estoy soltera, entonces cuando veo la mínima señal de vulnerabilidad o de amor o de compromiso, entonces, ay, ¿sabes qué? No, es que estoy feliz con mi soltería, chao, ¿sí? Y salgo corriendo. Y entonces ya pasa al punto del extremo, ¿no? Ya uno no querer entonces exponerse, no querer tener un compromiso, de no querer compartir con otra persona. Entonces, siento que más como que la soltería no es que sea buena o mala, sino que es un tema muy personal y subjetivo que sí se debe obviamente analizar, pero pues que depende pues muy de cada persona, ¿no? Ya, bueno, yo quería decir sobre lo que, pues, yo creo que se sigue viendo, de pronto no, en intercambios de que cuántas vacas tienes, cuántas vacas me da por mí, pero sí se sigue viendo de otra manera. O sea, bueno, cuando a veces pues hay muchachos o que siguen la tradición de pedir la mano y lo que dicen es como, bueno, pero usted qué tiene para ofrecerle a mi hija. Hoy incluso, pues no me gusta contrastar todo lo que se habla aquí con los casos que he conocido, y pues también quería hacer, un amigo me decía como que no, que la mamá no quería a la novia, no la aceptaba, porque pues le decía, no, es que mire, esa muchacha los papás, que mire, que no progresan. O sea, así como que, sí, o sea, tienen que tener como una estabilidad o tienen que tener algo para ofrecerle para que la familia diga como, ah, bueno, sí, es una buena muchacha, o ah, sí, es un buen muchacho, ¿sí? Y a eso es como tener un estatus. Entonces, de pronto puede ser que ya no se vea que sea así como tan directo de las vacas o algo así, pero sí es como, bueno, ¿cuántas fincas, cuántos carros, cuántas casas? ¿Cuántos doctorados? ¿Cuántos? Así, o sea, ya es como más de posición, como usted que le va a ofrecer a mi hija o a mi hijo, pero ¿por qué? Si, bueno, me hace recordar a una frase que decía Cher en una entrevista, que ella decía, que la mamá le decía, hija, tienes que casarte, conseguir un hombre millonario, y ella le decía, yo soy el hombre millonario.
Entonces eso es lo que yo también digo, o sea, ¿por qué le va a pedir algo a la pareja si pues finalmente la hija o el hijo lo puede hacer por sí mismo? ¿Sí? Entonces es eso, obviamente, pues para mí una relación debe superarse, debe crecer las dos personas, tienen que tener ganas de salir adelante, pero no es como en sí que porque él tenga un carro, yo qué voy a hacer si el carro es de él, no es mío, es eso, a veces es eso. Bueno, y ahí antes de, perdón, ahí solo, ¿qué sacas con tener un estatus y una posición social si el man te va a cascar o te va a dar una mala vida? Exacto. Sí, eso es verdad, o sea, pero es lo que pasa en la sociedad, es lo que se mira. No, pues igual también depende como de cada caso, ¿no? Digamos, en mi casa, mi papá lo único que mira, o sea, mi papá, lo único que mira es que sea respetuoso. Ya. ¿Qué significa? Que toque piano. No, mentiras. Lo único que dice es, lo único es que lo respeten y lo que dice la profesora, que nunca les vayan a levantar la mano. O sea, es eso. Y siempre nos ha inculcado como, no, o sea, usted primero tiene que estudiar y tiene que trabajar para que en cualquier momento que él le quiera decir como usted, no, es que yo la mantengo o algo así, pues se vaya y tenga como sobrevivir. Y es eso, o sea, que pues es muy visto en la sociedad que el otro tiene que tener un estatus para que yo pueda estar bien con él, y a veces sin importar el amor, ni siquiera así, no. O sea, en vez de preguntarle a usted cuánto la ama, no, usted cuánto tiene. Pero y entonces ahí volvemos a lo que nos planteaba Dani, es cuestión de género, ¿ven? Porque entonces miren cómo nosotras de una otra forma tenemos una visión de buscar esa estabilidad económica y ellos, porque pues si tuviéramos acá a un compañero hombre también de pronto nos podría comentar ese punto de vista, pero lo sé por mis amigos que lo dicen, ellos necesitan de una otra forma también mostrarse frente a esas familias, frente a la familia de sus novias, como eso, como una persona. Entonces, no solo decente, sino una persona que tenga una posición y sea estable. Entonces, ellos también tienen que mostrar como esa fortaleza y esa estabilidad, porque si no, pues entonces tampoco lo van a querer. Entonces, miren cómo esa presión de la sociedad y esos roles que nos han adjudicado a ambas partes llevan a que nuestras relaciones estén sesgadas y sean así, ¿no? Entonces ustedes tienen que buscar al millonario y el muchacho tiene que hacerse parecer el millonario, así no tenga nada. Sí, bueno, y también, Carolina. Dale, Nicole, dale. No, pero es que es para un cambio de tema, entonces no sé si quiero opinar. Bueno, y yo pues considero también que en esa búsqueda que nos inculcan a nosotros de buscar el millonario, que los papás dicen que es por nuestro bienestar, los que nos están dando cuenta es que de cierta forma nos están atando a una vida si acaso de humillaciones, en vez de incentivarnos a nosotras a trabajar, a ser independientes, a valernos por nosotras mismas y ver si tenemos pues a una compañera sentimental como un compañero para surgir y no como que él sea el que nos surja a nosotros, por decirlo así. Ahora sí continúa, Nicolcita. Bueno, quiero decir también lo de la soltería, que sí es verdad que se ha puesto de moda, o sea, literalmente me acordé de una canción que dice, estar soltera está de moda, y todo el mundo la canta así súper duro cuando suena en la disco. Y pues yo creo que... Con esta excusa que todo el mundo la canta súper duro en la disco. Cuénteme ese detalle. Bueno, pues una amiga de una amiga le contó. ¿Cómo se les ocurre? Sí, oye. No, pero pues sí creo que, no sé, yo creo que es que tenemos ahí como un enredo con lo que significa el amor. O sea, creo que lo hemos idealizado tanto que pues al punto de entrar a una relación o así, vemos que es totalmente diferente, que obviamente puede que tenga unas cosas, pero que no es perfecto.
que muchas veces pues se cometen muchos errores. Y entonces lo que creo que era Daniel la que decía, la de que estaban solteros porque le pegaron la cachoneada del siglo. Entonces, pues ahí ya como que no. Entonces todos y todas me van a poner los cachos. Y ahí ya como que, ay, pues si me van a poner los cachos, mejor para que, mejor estoy soltera y así disfruto yo y disfruta el otro y la otra y no sé. Entonces es como ese pensamiento y que ahora yo siento que, bueno, los matrimonios de antes que decían, ay, bueno, es que miren, los llevan toda la vida, pero es una vida de qué, o sea, ha sido una vida de golpes, ha sido una vida de humillaciones, una vida que de pronto, bueno, habrán unos que obviamente sí han sabido llevar su matrimonio y dejarlo hasta el final, pero muchos de esos son más bien porque han dado su palabra ante Dios. O sea, yo he visto mucho de eso, que hicieron un voto, hicieron un compromiso y por eso no se puede romper, que la única forma es hasta que la muerte los separe. Incluso antes la única manera de que se separaran, por decirlo así, era que la muerte los separara. Si no, les daban cárcel. Entonces, como que creo que ha sido algo así y pues mucha gente dice, no, pero es que mi relación, como es, mis matrimonios duran tanto y la mía solo duró un año, no sé qué. Y luego viene como el miedo al compromiso, que yo creo que es el tema más pesado, como lo que más hace que estemos solteros, que es el comprometerse es complicado, es difícil, o sea, no sé, siento que uno piensa que es una responsabilidad o no sé. Ahí ese se veía esto en la película, se veía como lo mostraban por medio de Tom, el cantinero, el que cerró la llave de paso solo para que la mujer no se quedara después de esa noche. O sea, eso son usar la inteligencia, pero a nivel pro para seguir soltero, ¿no? O sea, él utilizaba cada una de sus neuronas con tal de seguir soltero. Y a lo último pues destapó la llave, ¿no? Dijo, yo también quiero amor. Otra cosa que se podía ver en la película y con respecto a la soltería era, o sea, cómo terminamos nosotros interpretando el sexo casual con la soledad. Sí, y entonces, pues es que yo veía y bueno, también lo he visto y lo he vivido, digamos que muy cercanamente. Y entonces me preguntaba también con respecto a esa película, bueno, ¿y qué pasa si la mujer soltera de esa película estuviera acá en Colombia? ¿Sí? ¿Cómo sería ella vista como mujer soltera? Porque pues lo que hemos analizado, ¿no? Entonces está de moda ser soltera, pero pues vivimos en una sociedad o en un país en donde pues siguen cuestionando eso que estamos hablando del sexo casual, de la libertad sexual de la mujer, la siguen cuestionando. Entonces, aquella mujer que empieza a disfrutar de su libertad sexual o que la disfruta pues libremente, es cuestionada y es aún considerada como una vagabunda, como una perra, como, bueno, miles de nombres y etiquetas que le colocan, y que es una chica fácil y que está descarriada y que más es otros términos, bueno, ustedes de pronto conocen más actualizados, pero es precisamente lo que a mí me hacía pensar de esa película y es, bueno, pues el sexo casual tiene algo de malo, o sea, es malo no tener sexo casual, ¿sí? Y en la película lo mostraban, digamos que a mí algo que me lo hizo pensar fue la escena del cumpleaños de ella, en donde se juntan todos los hombres con los que ella está saliendo. Y precisamente muestran la reacción de ella y es como, oh my God, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero finalmente, bueno, desde esta perspectiva lo que yo entendí es, pues nada, o sea, pues no tengo compromiso con ninguno, entonces pues simplemente nada, voy a saludarlos, voy a estar con ellos y ya. Pero también
esa escena fue la que me hizo pensar y decir, bueno, ¿y si fuera Colombia? esa escena en Colombia, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera llamado, se le quitó el ganado. Pues yo hace rato que no salgo así como a reuniones sociales, pero creería que no ha cambiado mucho. Y creo que pues hubieran salido como esos prejuicios, ¿no? No sé ustedes en ese aspecto qué piensan, antes de contarles lo que yo pienso de la película con respecto a la soledad. Pues siento que eso es algo que nos inculcan pues tanto en la casa como pues según la religión en la que pertenezca, entonces es algo que moralmente está mal visto, pero ¿qué es lo moral? Lo moral es completamente subjetivo, entonces siento que ese tipo de relaciones abiertas no deberían ser tan juzgadas como lo son, o sea, y lo han sido durante muchísimos años. Siento que si no existe un compromiso, si no hay nada, o sea, existe de pronto un vínculo sexual, pero no un vínculo, por decirlo de alguna u otra manera, emocional. Entonces siento que es más el prejuicio y lo moral que existe en la sociedad que lo grave que sea esas relaciones. O sea, para mí no tiene nada de grave una relación así. Teniendo en cuenta además que ese prejuicio y que esa moral tiende a ser más acentuada en las mujeres, porque somos a nosotras a quienes más nos juzgan y a quienes más nos acentúan que eso no debe ser así, que como eso, que las mujeres esto, pero ¿y los hombres? En ellos entonces sí estaría socialmente aceptado, pero en las mujeres no, pero entonces ahí eso es como una balanza donde los hombres siempre tienden a estar más arriba que nosotras y que la sociedad se inculca de seguir reforzando eso aunque sigan avanzando los años. Bueno, y con respecto a la soledad, pues es que hubo una escena que, digamos que, bueno, no es que se me vino a la cabeza otras cosas para comentar, pero bueno, de la soledad era la escena donde ella está viendo la tele y está ya sola, entonces la muestran como muy dramática esa escena, o sea, realmente a mí me pareció que intentaron mostrar como la soledad como algo negativo y a mí no me parece algo negativo. O sea, yo siento que, digamos que los procesos de uno precisamente de crecimiento, de autoconocimiento y de lo que al inicio hablaba Nicole, incluso del amor propio, tienen que pasar por momentos de soledad. Y de soledad no significa solo de no tener una pareja, sino momentos realmente en silencio conmigo misma, de reflexión sobre pues qué estoy haciendo, qué me hace sentir bien, incluso de autoconocimiento, o sea, no sé si estos se van a escandalizar o no, pero incluso que la mujer sea capaz de tocarse, sentirse, saber qué le gusta y qué no le gusta y no esperar a que llegue otra persona y le diga o le muestre qué es lo que le puede gustar o no le puede gustar. Entonces, para mí la soledad, como lo catalogan ahí en la película, lo muestran, como decía también Dani, no es que muestren totalmente como que, ay, qué bello, qué chévere ser soltero, no, siento que ahí también estaban dando como unos mensajes implícitos de necesitas tener pareja, es malo estar en soledad, ¿sí? Y pues no, esos momentos son necesarios y precisamente eso, como los satanizan y los colocan en esas películas o bueno, en muchas cosas, pues lleva a que nosotras pensamos y creemos un concepto de que es malo. Y entonces cuando uno se identifica en esa escena, porque se los digo ya así por experiencia pura propia, viendo Netflix y con el helado, entonces se llega a un punto que uno dice, ¡ah!
¿será que estoy bien o estoy mal? O ya estoy en la inmunda y ya aquí ya me perdí yo, sí. Porque son esas escenas que vienen a uno, entonces uno dice, "Hijo de pucha". Cuando ya empieza bueno, por lo menos yo, a identificar eso y hacer conciencia que estoy siendo atravesada por esos conceptos que creé bajo las películas, novelas y demás, pues es que yo digo, no, a ver, Magali, pues nada, es un momento que usted está disfrutando y lo veo de una forma diferente, pero pasa que algunas otras personas pues no lo logran observar, entonces ahí sí siento que también estas películas son positivas y no son positivas precisamente por esos mensajes ahí implícitos que van dejando en algunas escenas. Bueno, yo quería decir algo de eso y pues justamente Daniela lo dijo. Y es que, o sea, da como dos perspectivas, ¿no? Da a entender dos cosas. Primero, que una persona soltera se la pasa de fiesta. Cuando pues no, ojalá. Pero da a entender que una persona soltera es una persona que se la pasa de fiesta, que se la pasa emborrachándosela y que se la pasa con uno y con otro, cuando pues, en realidad no, ¿sí? Y también que muestra que una persona en una relación no puede estar de farra. Entonces digo, o sea, sí, por eso, precisamente por eso es que a veces también se genera el miedo al compromiso, porque entonces tenemos una visión errada de que si yo tengo una pareja voy a dejar de hacer esto que tanto me gusta, o voy a tener que, ya no va a poder salir cada fin de semana, pero pues puede salir con esa persona o puede salir con sus amigas, igual se trata de no hacer nada malo, por decirlo así. Si tiene un acuerdo de fidelidad, pues de ser fiel esa noche farra ya. Pero no significa que no lo pueda seguir haciendo, o sea, uno tiene autocontrol. Pero es esa la perspectiva o lo que muestran de una persona soltera. O siempre de farra, o siempre de viaje. También he visto en películas que es como, ay, bueno, llegué tal, nos vamos ya de viaje, como que uno no pudiera hacer eso en pareja o como si uno soltero hiciera eso todo el tiempo. Lo que mencionaban sí es bastante curioso porque sí, o sea, se fueron como muy a los extremos. Lo que se puede vivir en la soltería son cosas que también deberían poderse vivir en la compañía con otra persona. Y el tener como privado ese aspecto es lo que hace a veces que las relaciones no funcionen, o que comiencen los secretos, o que comiencen a generar vías alternas. Entonces no debería ser así, o sea, debería verse la soltería como un espacio para uno mismo, como también de salir, como también disfrutar, lo que yo mencionaba al principio, disfrutar tanto los momentos con uno mismo como se deberían disfrutar en compañía de otra persona. Y es así como se podría llevar como una vida más saludable. No sé si alguno de ustedes quisiera compartir alguna reflexión con respecto al tema tratado el día de hoy. Bueno, que hay que aprender a amarse a uno mismo primero, que hay que aprender a conocerse, a estar en intimidad con uno mismo, para el momento de estar con otra persona, como decía Carolina, me gustó eso que dijo, de poder disfrutar las mismas acciones, o sea, por ejemplo, que yo pueda estar haciendo algo tan sencillo como ver una película sola y verme y sentirme plena y feliz, pero que cuando esté con alguien más también pueda sentir lo mismo, también pueda sentirme plena y feliz y seguir así. Y que pues la verdad deberíamos todos tener espacios diarios en los que estemos, sí, con nosotros mismos, que nos dediquemos a pensar en qué sentimos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que de verdad queremos, qué ha cambiado en nosotros con el paso del tiempo, hacer una constante introspección. No sé, era eso. También que
pues me parece que al estar solos y hacer esta introspección es muy importante, pero también entender que cuando nosotros nos relacionamos no necesariamente debemos dejar de ser nosotros mismos. Es decir, nosotros nos podemos relacionar con el otro, pero sabiendo que somos personas autoeficaces, que somos personas que nos permitimos crecer, ¿sí? Y sin necesidad del otro al lado. También que es bueno, o sea, que es bueno relacionar, pero saber que es importante valerse por sí mismo. Entonces no caer de pronto en una dependencia emocional o en una relación de pronto un poco tóxica. Bueno, ahí también, además de todo lo que ya nombraron ustedes y que me parece súper fundamental, pues yo pienso que hay como dos cosas que yo podría aportar y dejar de reflexión, y es la primera, nosotras, cada día más, y lo digo de verdad por experiencia propia, tenemos que aprender a reflexionar sobre nosotras y sobre lo que nos gusta, pero sin ser unos jueces de nosotras mismas. Nosotras somos unas, lo que les digo, creo que por nuestra misma educación nos enseñan también a darnos muy duro, ¿sí? Es decir, a juzgarnos muy duro. Entonces, mi mayor consejo es autoobservarnos, pero autoobservarnos con amor, ¿sí? Y con amor es con aceptación y sin idealización de lo que debemos o no debemos hacer, porque pues no hay personas perfectas. Y pues otro que también he vivido y que obviamente también a ustedes siempre que puedo se los digo, pues vivan, ¿sí me entienden? O sea, vivan sin tanto miedo, ¿sí? Es preferible de pronto en algún momento arrepentirse y aprender que haber pasado muchos tiempos y muchos años sin haber vivido y llegar, no sé, a mi edad, 36 años, y decir, ¡oh, Dios mío, ¿por qué no hice esto a mis 20 o por qué dejé de hacerlo? Entonces, el consejo que les puedo decir es como, si quieren vivir, hagan una lista de qué quieren hacer de sus vidas. Así por loca que salga, o sea, como, ay, es que quise ir un día a la India. Bueno, pues si eso es uno de sus deseos, colóquelo, ¿sí? Que el tenerlo escrito hace que se materialice un poco más. Yo se los decía a ustedes también en nuestros encuentros y en las clases. A veces en el pensamiento uno lo tiene, pero pues nos llegan más ideas y se van esos pensamientos. Si yo lo escribo, es más fácil y entonces así se materializa. Entonces cuando yo veo o ustedes vean esa lista de deseos, pues lo van a tener clara, y si llega alguien para compartirlo, pues va a ser genial. Pero si no, pues igual ustedes los tienen ahí para buscar y hacerlo realidad. Entonces siento que esa lista como de metas, deseos y demás le ayuda a uno bastante a pues buscar y ser feliz realmente. Eso es todo por hoy. Agradecemos su compañía y nos vemos en el próximo encuentro para seguir hablando sobre verdades inconvenientes. Club Cuarta.